Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emanuel Gómez Martínez y soy profesor de la Universidad Autónoma Chapingo y les voy a compartir una exposición que he titulado Innovaciones campesinas para la producción agroecológica del maíz nativo. Las experiencias están en Chiapas, lugar donde vivo, entonces, bueno. Pues primero que nada quisiera comentar que las innovaciones en la agricultura generalmente han sido implementadas en un paradigma tecnológico y político que conocemos como Revolución Verde. Entonces, normalmente vemos las innovaciones como ligadas al paquete de agroquímicos, herramienta, maquinaria pesada que se aplica en la agricultura, por ejemplo, tractores, para la implementación de estos agroquímicos, como son fertilizantes, herbicidas, insecticidas, pero también tenemos la generación de semillas híbridas en campos experimentales. Aquí tenemos. Y es hacemos como agricultura de autoconsumo o autosubsistencia. Bueno, esta es la revolución verde. Hay una nueva etapa en esta agricultura de la revolución verde que se conoce como la agricultura transgénica. ¿En qué consiste? Pues bueno, en la modificación celular y genética de las plantas, de los cultivos, pues las industrias biotecnológicas que tienen esta ciencia, lo que hacen es modificar la estructura genética de las plantas, agregándole algunos elementos que les permiten resistir a mayor uso de herbicidas y a mayor uso de plaguicidas. Entonces, los cultivos transgénicos demandan un mayor uso de agroquímicos y las estructuras de las plantas ya contienen algunos elementos químicos. Entonces, estas variedades, pues evidentemente la investigación es muy cara, por lo que el producto tiene que ser patentado antes de liberarse al mercado, y esto impide a los campesinos mantener su derecho de almacenar las semillas o de resembrarlo, incluso con penalizaciones jurídicas y económicas. Adicionalmente, pues es importante decir que la agricultura transgénica contiene un mayor riesgo de cáncer, mucho mayor que el de la agricultura con químicos convencional que trabajamos en algunas regiones. Bueno, otro tipo de innovaciones, esto es muy reciente, es lo que se conoce como agricultura 4.0 y es el uso y aplicación de la inteligencia artificial en la agricultura, es decir, el uso de robots para sembrar, para regar, para fertilizar, para deshiervar, para cortar e incluso para cosechar. El uso de drones para rociar plaguicidas o para regar, el riego computarizado y la generación de clima artificial en invernaderos, como vemos estas estructuras. Incluso el uso de insectos, pues registrados por las empresas para liberarlos en los invernaderos, para polinizar. Y ya se están haciendo algunos protocolos de investigación para generar insectos robotizados que puedan utilizarse en esta agricultura. Lo cual, pues evidentemente es una aberración, porque lo que tenemos con la agricultura industrial de la Revolución Verde, pues es que se han liberado una gran cantidad de insecticidas, se han puesto en riesgo la vida y la población de muchos insectos, y ahora lo que se está haciendo es generar insectos pues para esta agricultura, porque evidentemente la agricultura depende también de los insectos.
Bueno, ¿cuáles son las consecuencias de esta agricultura industrial? Pues son muchas. Por un lado, tenemos un problema de desigualdad muy fuerte. En las ciudades se ha traducido en problemas de obesidad por pues, la generación de alimentos sobreprocesados y adicionalmente a la obesidad, pues enfermedades como la diabetes. Y en el campo, por el contrario, tenemos el otro extremo, tenemos problemas de hambre, de pobreza alimentaria, ¿no? También tenemos un problema de pérdida de la diversidad agrícola, es decir, algunos cultivos tradicionales están siendo abandonados o reemplazados por cultivos que tienen un mayor valor comercial. También tenemos un problema de deforestación por el cambio de uso de suelo, por el reemplazo de bosques por plantaciones agrícolas y también el uso de fuego agrícola que se está saliendo de control y está generando incendios en muchas regiones. Tenemos un problema de contaminación del aire, de suelos y de aguas por el exceso de agroquímicos y también un problema de erosión del suelo. Como decía hace rato, el riesgo de extinción de insectos. Y bueno, económicamente también hay un gran problema, una gran repercusión de esta agricultura que se vive de dos maneras. Por un lado, tenemos que los precios agrícolas están cayendo en el mercado, o sea, los cultivos agrícolas comerciales pues no tienen un buen precio para los campesinos. Y por otro lado, los alimentos básicos están subiendo de precio. Entonces tenemos un problema que incluso se conoce como inflación alimentaria. Esto en realidad a quien ha beneficiado más pues es a las grandes empresas agroalimentarias, las empresas de agroquímicos, del comercio agrícola, etcétera. Y también se conoce todo esto como una crisis alimentaria. Como decía, en lo cotidiano vemos un aumento de enfermedades crónicas, ¿no? Bueno, entonces nosotros no estamos apostando por ese tipo de agricultura industrial ni por las innovaciones que fortalezcan esa agricultura, sino estamos apostando por la agricultura campesina. Aquí les voy a poner el caso de La Concordia, un municipio de Chiapas, en donde los campesinos pues se dieron cuenta que el exceso de fertilizantes y agroquímicos estaba provocando problemas de suelos, suelos compactados, suelos erosionados, suelos ácidos, y entonces están en un trabajo de recuperación de suelos. ¿Cómo lo están haciendo? Pues con cal agrícola, con agua oxigenada y con lombricomposta, pero en grandes volúmenes, en grandes cantidades, para que regenere la vida del suelo, que le dé otra dinámica al suelo. También tienen, por ejemplo, este taller artesanal que ellos denominan biofábrica, en la que los lixiviados de la lombricomposta se utilizan con microorganismos para generar bacterias y otros microorganismos que le están dando una dinámica al suelo que prácticamente ya tenían perdida. Entonces, bueno, esas son las innovaciones campesinas en La Concordia. En el caso de Ixtapa, otro municipio de Chiapas, aquí tenemos un trabajo muy fuerte de educación popular, de organización social, organización campesina, y se nota una participación muy, muy relevante de mujeres y jóvenes. Muchos de ellos son de la ciudad, pero otros también son hijos de campesinos y están muy preocupados por todo este problema ambiental y por el impacto de la agricultura industrial. Entonces están pensando en nuevas alternativas y la agroecología es una de esas ciencias que se están implementando, ¿no? También tenemos aquí en Ixtapa un proceso muy interesante de reforestación con bambú, o sea, tienen plantaciones de bambú para reforestar las montañas, para reforestar las orillas de las parcelas y las orillas de los ríos, y también se está implementando el bambú para la autoconstrucción, lo cual es muy importante, pues, sobre todo después del impacto del terremoto del 2017. Y también hay un trabajo de mejoramiento del maíz nativo. Bueno, esas son las innovaciones que encontramos en Ixtapa. Bien.
Conclusiones. Bueno, tenemos que la agricultura industrial está en el centro de la actual crisis mundial, ¿no? Y la crisis mundial pues se refleja en situaciones locales. Es una crisis agrícola por la pérdida de variedades nativas y el reemplazo por variedades comerciales. Es una crisis alimentaria por como decía, los extremos de obesidad y hambre, ¿no? O sea, tenemos esos dos extremos. Es una crisis ambiental por el exceso de agroquímicos y por la deforestación. Es una crisis económica por el auge de las empresas agroindustriales y agroalimentarias y por la pobreza del campesinado. Y es una crisis de salud. No me estoy refiriendo a la crisis del coronavirus, sino a otras enfermedades como la diabetes, la desnutrición y un problema que es muy grave, que es el cáncer en las zonas rurales, sobre todo, asociado a los agroquímicos, ¿no? Entonces, es urgente, es un imperativo cambiar la agricultura industrial y adoptar una agricultura ecológica. La agricultura familiar campesina está en el centro de esta alternativa que estamos buscando, pero no es toda la agricultura familiar, sino que necesitamos identificar las experiencias de innovación agrícola campesina, entre ellas, por ejemplo, la agroecología, el mejoramiento de los suelos, la reforestación, la siembra de cultivos tradicionales con semillas nativas, entre otros. Bueno, para mejorar la agricultura del maíz nativo es necesario, y ahí es un trabajo muy importante de las universidades y de las organizaciones de educación popular, documentar y fortalecer los procesos locales de innovación agrícola que son dirigidos por grupos campesinos. En nuestro caso, nuestra siguiente etapa de investigación pues incluirá organizar actividades de intercambio de experiencias entre campesinos de los grupos que hemos compartido aquí, Iztapa y La Concordia. En ambos municipios se están organizando grupos de innovación agrícola local y cada uno tiene su propio plan de trabajo. Entonces, lo que sigue es aplicar herramientas de educación popular para el intercambio de experiencias y para ampliar la participación de mujeres y jóvenes campesinos. Bueno, ahora que se están cumpliendo 100 años del nacimiento de Paulo Freire, con mucho gusto podemos afirmar que la educación popular es un método muy efectivo para propiciar el cambio en el campo, incluyendo el cambio agroecológico. Entre los métodos destacamos el foro campesino, el intercambio de experiencias y el trabajo en equipo. Bueno, por mi parte es todo. Espero que esta exposición les haya gustado y les sirva, que les motive la reflexión. Compártanla y pues muchas gracias. Hasta luego.